Hola, soy Matías Gatti y hoy vamos a estar viendo algunas cosas de web scraping avanzado. La clase consta de dos partes, una sobre algo llamado APIs ocultas, que ahora lo vamos a charlar, y otro sobre algunos tips, técnicas y consejos útiles para el día a día cuando se intentan descargar datos de Internet. Así que voy a arrancar con la primera parte. Para eso, si van al repositorio de Humai, si van a la carpeta de scraping, acá van a encontrar esta clase, la de APIs ocultas. Así que abro el Colab. Y acá empezamos a definir un poco los nuevos conceptos que se van a tratar en esta clase. Hay algo llamado API, que se le suele decir a una especie de servicio interno de un sitio web, o también puede ser público, no necesariamente interno o secreto, que es para que las personas utilicen un sitio web, pero de forma medio automática, generalmente a través de sistemas no tan pensados para humanos. Déjenme mostrarles este ejemplo. Este es un sitio muy simple donde hay datos de números, ¿sí? Entonces este es un sitio que cada vez que entras te dice el dato de algún número elegido al azar, por ejemplo 42. Si aprieto acá me dice el 41, el 40. Tiene eh, este texto, tiene un fondo lindo con estos números y todo eso. Em, pero a veces cuando uno desarrolla un sitio como este, como que separa lo que hay que hacer en dos partes. Por un lado, hacer que el sitio sea lindo y que tenga un fondo y un texto y todo y que sea estético y también fácil de usar, ¿no? Es todo un gran desafío ese. Pero por otro lado, la parte de los datos numéricos, ¿no? Los datos, estos datos que tira acá. 40 es un número de la semana, no sé qué. Eso medio que va por otro lado, ¿no? Entonces, muchas veces el trabajo se divide entre dos personas. Una que se dedica a hacer el sitio web en sí y otra que se dedica a preparar los datos. Entonces, la persona que hace el sitio, la parte visible, generalmente le dice a la otra, che, hace una API, lo cual es un servicio al cual yo puedo internamente consultar cuando entra un usuario y cargar esos datos. Entonces es una especie de método de comunicación interna del sitio para mostrar estos datos. Bueno, ¿y cómo se hace esta cosa que suena tan extraña de un servicio de comunicación? Bueno, en realidad es simplemente una página de internet interna. Si se fijan acá, si yo entro a numbersapi.com/40, fíjense lo que pasa. Me cargo una página que no tiene nada, solamente tiene texto. Bueno, y esto es muchas veces lo que hace la persona que se dedica a la parte de los datos, la parte más, no la visible, sino la más de bajo nivel. Entonces, arma esto en cuál es una URL, nombre numbers.api.com barra y un número, por ejemplo 43. Si yo cambio el número, me da los datos de otro número, 404. Entonces, esta es una página que solo tiene texto, ¿no? No le puedo mostrar esto a un usuario porque es medio feo, pero le viene súper bien a la persona que está haciendo el sitio, porque internamente, cada vez que alguien entra acá, lo que hace es bajarse los datos de esa otra página y mostrarlos acá, ahora sí, con un entorno visual mucho más copado. Em, pero bueno, nosotros en este curso nos interesa quizás bajar datos, ¿no? Entonces nos gustaría acceder a esto. Nos parece genial esto que tiene solo los datos. En esta página te dicen, che, bueno, si querés los datos de una, anda a esta URL y los conseguís. Pero muchas veces los sitios web no hacen eso. Lo tienen oculto y lo usan entre sus empleados, como decía, entre los desarrolladores desarrolladores web que se les dice frontend y los desarrolladores web que hacen la parte más de datos que les dicen backend. Capaz comparten esta información entre ellos, estos servicios, pero no les interesa que
el público general tenga acceso a estas cosas. Entonces, bueno, en esta clase vamos a ver cómo encontrar estos servicios que a veces están ocultos. eh, Porque tiene sentido que, no sé, Twitter, o no sé si Twitter, pero quizás a Facebook le interesa que los usuarios naveguen y consuman publicidad, y eso no le interesa demasiado que la gente se esté bajando los datos de forma masiva usando computadoras. Entonces, a veces lo mantienen oculto. Pero bueno, hoy vamos a ver algunos truquitos para aún así hacerlo. Vamos a arrancar con un ejemplo de un sitio de finanzas. Si entran acá donde dice este sitio web, los lleva al sitio web. Y nada, es un sitio que te muestra datos del precio de distintas compañías. No sé, acá esta se llama Baltic Exchange Dry Index, no sé. Y te hace un gráfico acá. En los últimos 5 años, esta fue la fluctuación del precio. Lo que vamos a hacer ahora es intentar descargarnos estos datos, ¿sí? Y intentar graficarlos después. Bueno, ahora llegamos a eso. Lo que vamos a hacer es, como aprendieron en la clase anterior, ir acá a Inspect. Botón derecho Inspect. Pero lo que vamos a hacer ahora es usar una nueva solapa que es la de Network. Acá se puede acceder a algo que es increíble, que es ver todo lo que se descarga, todo lo que pasa sin darnos cuenta cuando entramos a un sitio web. Fíjense que todo esto son algo que se llaman paquetes de internet. Son básicamente los elementos de un sitio web. Hay un montón de imágenes, por ejemplo, ¿no? Esta foto, todo eso se tiene que descargar para que nosotros podamos verlo acá en el sitio web. También hay archivos con código que describen la lógica de lo que pasa en el sitio web. Bueno, todo eso no sale por arte de magia, sino que se descarga cada vez que entramos a un sitio web. Y acá estamos viendo eso. Este gráfico muestra cómo se fueron descargando a lo largo del tiempo un montón de cosas. Eh, y los archivos que descargan los datos se llaman XHR. Es nada. eh, si quieren otras cosas, por ejemplo imágenes, bueno, lo buscan acá en la solapa de imágenes. Si quieren, no sé, código de tipos de fuentes de texto, bueno, acá en font. Pero los datos generalmente están en la solapa esta llamada XHR. Así que lo que voy a hacer ahora es prestar atención a qué sucede cuando aprieto acá 5 años. Voy a ver que de repente se cargaron nuevos paquetes, ¿sí? Y voy a prestar atención a si encuentro acá cuando aprieto en preview, ¿sí? Me muestran cosas, la preview de los datos que se descargaron. Entonces voy a ver si identifico cuál es el paquete que tiene los datos que me interesan. Este parece tener datos que me interesan. Así que lo que voy a hacer es tratar de replicar esto que hizo mi navegador cuando yo entré a este sitio, pero voy a intentar hacerlo en Python. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a copiar acá, botón derecho copy, y pongo copy as curl. Curl es un programa bastante popular para hacer requests, ¿sí? Para hacer pedidos de descarga de sitios web, para interactuar con sitios web, básicamente. Entonces, cuando yo puse ese copy, lo que pasó es que me copió un comando, lo voy a pegar acá, un comando gigante que describe exactamente lo que quiero hacer. Acá dice, bueno, accede a este sitio web, que es donde están los datos, especificando, no sé, la versión del navegador, que yo tengo Chrome, por ejemplo, no sé. Eh, un montón de cosas. Probablemente especifica, por ejemplo, mi sistema operativo y demás. Básicamente para darle información al sitio de quién soy y qué quiero. Esto no es código Python, ¿no? Es un comando llamado curl, es un programita aparte. Pero hay un sitio web que está muy bueno que se llama Curl Trillworks, que lo que hace es convertir comando curl en
código Python. ¿Sí? Entonces entro a esta página, pego esto y mágicamente me lo convirtió en código Python. ¿Sí? Ahí en la página hay una pequeña descripción de cómo hacer esto, pero es básicamente lo que les dije, ¿no? Copy, copias curl, lo pegan acá y listo. Entonces, estoy acá, pegué el resultado y vamos a ver qué pasa. Esto es comentarios, lo borro, no me importa. Voy a ejecutar esto. Bueno, esto tarda un toque porque está iniciando Colab. Si están en otra cosa que no sea Chrome, si están en Firefox o lo que sea, acá capaz cambien ligeramente las cosas, pero es probablemente el medio que lo mismo. Siempre es medio que esto, copias, curl, y acá en vez de inspect, no sé, capaz dice algo un poquito distinto, pero todos los navegadores tienen básicamente lo mismo. Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Response, y vamos a pedir el JSON. Los JSON, les recuerdo, son básicamente lo que son los diccionarios en Python. Es un tipo de dato muy parecido, ¿sí? Em, bueno, hay un montón de cosas acá. A veces es medio caótico visualizar esto. En esos casos lo que se puede hacer es copiar esto. Copiar todo este texto. Y utilizar algún sitio que facilite la visualización de JSONs. Pueden buscar JSON Viewer. Hay uno que es bastante famoso, o que yo al menos uso bastante, que es este JSON Viewer Stack HU. No sé qué país es HU. Me dice Invalid JSON. A ver, vamos a agarrarlo desde acá. Puedo copiar de acá, de donde el response. ¿Se acuerdan que recién estamos en preview? Si voy a la solapa response y copio este texto, lo puedo pegar acá también. Y si voy acá en vez de text a viewer, ahí visualizo las cosas. Bueno, y ahí, no sé, es un quilombo estos datos. Esto es algo que pasa muchas veces. Los sitios web, como no les interesa que los usuarios lo usen, no son para nada intuitivos los datos. Pero ahora vamos a probar de nuevo cambiando esto. Aprieto botones y trato de ver qué pasa en los paquetes del sitio. Ahí veo que acá dice time frame un 1 year. Así que eso me da la impresión de que, claro, está bien, acá está 5 years. Me da la impresión de que esto es lo que yo quiero. Ah, perfecto. Acá se puede ver cómo claramente dice precio. Y hay un montón de precios a lo largo del tiempo. Ven con fecha. Este es el paquete que quiero. El que me descargué antes no era el que tenía los datos que me interesan. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, repetimos los pasos. Vamos acá de nuevo, copiamos y pegamos. Copiamos y pegamos. Y copiamos y pegamos. Y entonces intentemos de nuevo ver. Fíjense que entonces lo que nos descargamos antes, no sé, eran otros datos. Esta es la parte medio que a mí me divierte, pero también a veces me frustra de eh, hacer ingeniería inversa de cómo funciona el sitio, ¿no? Andá a saber que nos habremos descargado. Capaz son datos reinteresantes, pero bueno, no era lo que queríamos. A ver qué pasó. Dice que response JSON tiró error. A ver qué tiene el contenido. Dio vacío. Qué raro, ahora vamos a ejecutarlo de nuevo. Ok. Mm, no está logrando descargarlo por alguna razón.
Ok, ahí funcionó. No sé bien cuál habrá sido el problema. A veces esto capaz queda mal actualizado o capaz se dio cuenta que estábamos ejecutando desde un navegador externo, desde Python, pero es raro. A veces es simplemente cosa de reintentar. Pero bueno, ahí como ven, aquí conseguimos los datos. Em, Esto le podemos llamar data y ahora tenemos que tratar de acceder a estos datos, ¿no? Entonces en este caso, por lo que se ve, es una lista. Veamos de cuántos elementos. De uno. Bueno, vamos a acceder al único elemento, al cero. Y acá dice que los precios están acá. Price, dos puntos y todos los precios. Entonces voy a acceder a Price. Y acá accedo a todos los precios. Y yo tengo un código ya hecho acá para agarrar estos precios y graficarlos. Vamos a ver cómo está ese código hecho. Esto ya lo tenía hecho, así que lo voy a sacar y lo voy a dejar acá. Que aparte tiene unos comentarios. Explico un poquito qué es cada una de estas cosas. Por ejemplo, acá dice User Agent dos puntos. ¿Y qué es eso? Bueno, son la versión del navegador que uso. Dice Chrome versión 84.0.41. Eh, de esto vamos a charlar en un rato, lo que es una cookie. Pero nada, los headers básicamente contienen información de quiénes somos y que, bueno, básicamente eso, quiénes somos. Cuál es nuestro navegador, si estamos en un celular o una computadora y demás. Acá están los parámetros, donde se podría poner one year y nos descarga solo un año, por ejemplo. Se puede poner, no sé, 20 years, no sé, depende de cómo esté implementado esto. Por lo que vi acá solo estaban las opciones estas. Se podría probar a ver si 20 años funciona. Eh, Eso es un poco lo que les decía de ir probando y tratando de medio que hackear el sitio. Pero bueno, entonces esto es lo que probamos recién. No lo voy a ejecutar de nuevo porque es lo que ya hicimos. Pero acá agarré ese código y lo limpié un poquito. Lo dejé más prolijo. Lo metí dentro de una función que se llama Company Prices, donde se puede aclarar si quiero 5 años o otra cosa. Se puede aclarar el Company Code, que en este caso la compañía era esta BDY, pero yo, por ejemplo, me voy a descargar los datos de Mercado Libre. Em, Y lo que hace es esto que hicimos antes, ¿no? Acceder al primer elemento y después a el precio. Esto del primer elemento era porque, no sé, por alguna razón esto siempre devuelve una lista de un solo elemento. Es medio desprolijo eso, pero es como funciona. Y bueno, ejecutémoslo. Fíjense que me descargó los precios. Genial. Bueno, y ahora, nada, usamos Plotly, que es una librería muy popular de Python para hacer gráficos bonitos. Y ahí queda este gráfico. No sé por qué acá dice ASD, vamos a ponerle un mejor nombre. Precio de Mercado Libre. Mail. Y esto es fecha. Ok. Importante poner buenos nombres en los ejes de los gráficos, porque si no, no se entiende nada. Bueno, ahí nos queda un hermoso gráfico gracias a que hackeamos este sitio y nos descargamos sus datos. ¿Podremos descargarnos los datos de todas las compañías del mundo? Posiblemente sí. Vamos a charlar más de eso en un rato. Bueno, ejemplo número 2. Vamos a medio que hacer lo mismo, pero con otro sitio, ¿no? Para empezar a practicar más. AISA, que es la compañía que genera el agua potable en, creo que Buenos Aires, o no sé si Argentina en general, tiene estas estaciones meteorológicas en algunos lugares de Buenos Aires, donde se puede ver, no sé, la temperatura, la velocidad del viento, y también en las últimas 12 horas cómo fue fluctuando eso.
alguien podría interesarle descargar estos datos y, por ejemplo, hacer una alarma, no sé, que si sube mucho el río, que te llegue un mail o lo que sea. Así que vamos a intentar hacer eso, y descargarnos los datos. En particular, quiero probar de descargarme la altura del río en las últimas 12 horas, o sea, básicamente estos números. Así que vamos a, como charlamos antes, inspeccionar la red, recarguemos el sitio para que vuelva a bajar todo y veamos qué pasa. Fíjense cómo empezaron a descargarse paquetes. Hay que ir uno por estos paquetes viendo la preview y viendo si luce como si estuvieran los datos que queremos o no. Acá dice estaciones y veo datos. No parecen haber mediciones, así que creo que no es lo que quiero. Acá dice dirección del viento y no veo el valor. Ok, acá aparecen los datos, pero no sé si es exactamente, o sea, no veo esto que quería, no veo la fluctuación de los datos, no veo los valores a lo largo del tiempo. Veamos este otro, variables. Bueno, este pinta bien. Fíjense que dice nivel del río y está justo lo que quiero. Nivel del río, de hecho es, fíjense que no, exactamente esto. Acá se ve muy claramente cómo lo que charlaba yo antes, de que alguien que hizo el backend del sitio, la parte de los datos, creó este servicio al cual se accede y te da estos datos. Y después alguien que trabaja en el frontend, en la parte visual del sitio web, agarra esos datos y los visualiza así, poniéndole color rojo o verde y armando una tabla que quede prolija y todo eso. Se encarga de la parte visual e interactiva del sitio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes. Copy as curl. Venimos acá, copiamos y pegamos acá. Y ejecutamos, a ver qué onda. Y response.json. No funcionó. A ver si lo doy de nuevo. No funcionó de nuevo. Capaz está pasando lo mismo que antes. Vamos a probar de nuevo. Copias curl. Copié mal. Ok, copio. Algo que pueden probar también es ejecutar el comando este desde Colab. El comando este de curl, si le ponen signo de exclamación, aclarando que no es código Python, sino código de la terminal, lo pueden ejecutar. Sí, no parece estar funcionando. Lo que pueden probar a veces también es simplificar las cosas. Por ejemplo, todo esto de headers, dependiendo si el sitio tiene algún método anti-scraping o no, o sea, para evitar que la gente haga esto, podría ser necesario aclarar todo esto, pero a veces es todo lo contrario. A veces, si el sitio es medio básico, ni siquiera es necesario aclarar todo esto. Se puede probar esto. Bueno, y ahí funcionó. O sea, repito, antes estábamos aclarando versión del navegador, cookies, que capaz tienen información sobre, no sé, la hora o demás cosas, o no sé, etcétera. Eso a veces es necesario porque si no, el sitio web dice, ah, pará, pero esto no me aclarás tu navegador web, entonces no te conozco, no sé, te bloqueo.
Pero a veces no es necesario aclararlo y queda un código más simple y a veces incluso más fácil de mantener y en este caso incluso que anda mejor. Así que eso es cosa de ir probando. Siempre si no es necesario se saque y listo. Así que quedó algo súper simple, request.get y la página esta, que al hacerle get y descargar sus datos, da como resultado todos los valores que nos interesaban. Bueno, yo decía que me interesaba conseguir la altura del río. Así que vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a llamarle esto data, igual que antes. Y veamos, entonces, variables es lo que contiene los datos. En particular a nosotros nos interesa, ¿cómo se llama? Nivel río. Nivel río. Bueno, ahí nos imprime una lista con los valores de las últimas 12 horas del río. Le voy a llamar niveles río a esta variable. Me la guardo y la voy a usar ahora con pandas. Me armo una tablita con los niveles del río. ¿Sí? O sea, lo mismo pero un poco más lindo. Pero lo que está bueno es que ahora si digo punto .plot me arma automáticamente un gráfico. Em, ok, un detalle importante. Fíjense el error que me tiró acá. No hay data numérica para graficar. Lo que debe estar pasando es que niveles río, veamos. Fíjense que hay comillas, lo estoy interpretando como texto por alguna razón. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, podemos decir por cada, no sé, por cada nivel en la lista de niveles del río, convertirlo a float, ese nivel del río, y podemos crear una nueva lista que se llama niveles río float, y le vamos agregando cada uno de esos valores, que los convertimos a float. Entonces ahora rehago lo que hice, pero con esta nueva variable, y reintentamos. Ok, y ahora sí funcionó correctamente. Eh, sí, repito entonces, niveles de río acá, el problema era que lo interpretó como texto, y esto claramente no queremos que se interprete como texto, queremos que aclararle a la computadora que esto es un número, así que usé el comando float para convertirlo en un número de punto flotante, o sea, un número con coma. Si ponía int también iba a funcionar, pero me lo iba a redondear, iba a quedar medio cualquiera todo. Bueno, directamente me tira error, me dice, no, no puedes convertir 1,66 a un número entero. Pero bueno, así estaría este ejercicio. Em, Ahora sí quiero charlar de esto que mencioné antes que se llaman cookies. Em, Hay algo que cuando una persona desarrolla un sitio web tiene que hacer para diferenciar un usuario que está logueado de uno que no está logueado. Tiene que haber una forma de saber si una persona inició sesión o no, o de diferenciar a veces otras cosas, no sé, si hizo clic en un lugar o no, si por ejemplo vio una publicidad o no, ese tipo de cosas es muy útil para alguien que tiene su página poder identificar a los usuarios y diferenciarlos. Toda esa información sobre quién es una persona que navega, se guarda en algo llamado cookies. Em, Eso em, es lo que diferencia a alguien que está en su navegador normal de alguien que está en incógnito. Cuando estás en incógnito, generalmente no tenés cookies cargadas. O arrancás con cookies de cero, o sea, sin datos de navegación. Em, Nosotros si queremos descargar datos, por ejemplo, de Instagram, que necesitas estar logueado para ver ciertas cosas, vamos a tener que hacer algo para cargar estas cookies, cargar estos archivos que indican quiénes somos,
para que nos permita Instagram bajar los datos. En este ejercicio les quiero mostrar un caso de OkCupid, que es un sitio de citas donde la gente contesta preguntas sobre sí misma y solo puedes ver los datos si estás logueado. Entonces tengo este perfil falso que tiene un montón de preguntas contestadas y vamos a intentar descargar sus preguntas. Así que mismo procedimiento de antes. Teniendo en cuenta que estoy logueado con este perfil, ¿no? Por eso puedo ver estas preguntas. Si estuviera en incógnito, veamos qué pasa. Ahí inicié en incógnito, o sea, no estoy logueado. Y me dice, ¿quién sos? O sea, no me deja ver esto. Me pide que me inicie sesión con mi mail. Así que tratemos de, estando logueados, ver un poco cómo funciona este sitio web y después intentemos replicarlo en Python, todo esto. Bueno, entonces, objetivo, bajarse estas preguntas que contestó mi usuario falso. Em, Hay un montón de preguntas. Algo que está bueno es ver qué pasa cuando carga preguntas nuevas. ¿Qué paquetes se descargan cuando eso sucede? Fíjense que cada vez que bajo, que scrolleo para abajo, se ve que cargan unos paquetes nuevos. Este que dice answers tiene pinta de ser el que baja las preguntas, así que vamos a verlo. Bueno, dice data y hay preguntas. Bueno, sí, ese es el que quiero. Así que lo de siempre. Copy as curl. Vengo acá, pego y pego esto acá. Bueno, y lo que van a ver es que acá dice cookie. Y hay un texto súper largo. Bueno, ese texto súper largo es el que tiene datos bastante confidenciales. Que, o sea, no se los compartan a gente. Después yo esto lo comparto porque total esa cuenta es falsa o no me interesa, pero como que si alguien tiene este texto se puede loguear con la cuenta de ustedes. Eh, es lo que dice, lo que básicamente dice, che, yo soy yo y inicié sesión en la computadora. Y acá hay parámetros que indican qué preguntas descargar. O sea, cada vez que scrolleo para abajo, bueno, me descarga las siguientes. O sea, se fija la última y dice, bueno, las que vienen después de esta última pregunta que descargaste. Y tienen un código con letras medio raro, que es eso que se indica acá. Bueno, y este filtro me parece que es para mostrar preguntas, no sé si positivas o que contestaste lo mismo o no que esta persona, es un detalle, no importa. Em, pero bueno, con respecto a las cookies, lo más cómodo para replicar esto en Python es esto borrarlo em, y descargárselas utilizando esto que se llama getCookies, que es un plugin de Google Chrome que permite exportar todos esos datos en un archivo muy cómodo. Que lo que voy a hacer yo ahora es apretar acá en Colab esta carpetita para poder subir este archivo. ¿Sí? Lo arrastro acá. Bueno, lo subo así, botón derecho subir. Y me sube este archivo que básicamente tiene este texto, sino es simplemente eso. Pero lo que voy a hacer es todo esto sacarlo. ¿Por qué? Porque yo probando me di cuenta que pasa lo mismo que pasa en este ejemplo. No es necesario aclarar todo eso. Y si acceden de una a este sitio, les da los datos de una. O sea, no es necesario aclarar los headers o todas las otras cosas. Ni siquiera los params. O en un caso de la vida real lo van a necesitar para aclarar qué preguntas quieren descargar. Pero digamos que queremos descargar solo las primeras 20. En ese caso pueden ignorar los params y simplemente decir, che, obteneme los datos de esta URL. Acá tengo un ejemplo de lo que pasa cuando hago eso. Cuando ejecuto esto, me tira error, me dice,
quién sos. O sea, no tenés access token, no tenés una prueba de que estés logueado o de que seas una persona autorizada a acceder a estos datos. Pero ¿qué pasa cuando cargo las cookies que yo tengo en este archivo? Utilizando este pequeño módulo de Python llamado HTTP, que tiene lo llamado cookie shard, que es un juego de palabras por esto de que se llaman galletas, entonces se llama frasco de galletas, pero es simplemente este archivo que te lo carga. Y entonces ahí ejecuto lo mismo que de antes, pero poniendo cookies igual a eso. Y si ejecuto esto ahora anda a la perfección, ¿sí? Entonces ese sitio que no andaba, ahora sí me anduvo. Si ustedes tienen... esto no lo van a poder hacer a menos que se descarguen entonces el get cookies y tengan una cuenta en OkCupid, entonces ahí sí pueden descargarse sus... hacer lo mismo que hice yo, de ir a get cookies y descargarse sus datos de navegación. Y entonces ahí pueden replicar lo que hice yo. Si no, sin este archivo no van a poder hacerlo. Pero bueno, es un ejemplo que está entretenido para ver cómo loguearse, básicamente, cómo estar logueados dentro de Python y descargarse datos que no se pueden acceder de otra manera. Bueno, así que eso es todo. Ahora en el próximo video van a poder ver algunos tips para hacer scraping más avanzado. Así que nos vemos.